¿Cómo se construyeron las ciencias sociales? Para lograr conseguir un mejor entendimiento, debemos comenzar hablando de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, posterior a la Revolución Industrial, haciendo referencia al acontecimiento de la separación y ruptura entre la ciencia y la filosofía. Aún recuerdo al final del siglo de las luces y durante el siglo XIX, cuando las culturas de la ciencia y la filosofía discutían por el conocimiento. La ciencia en busca de la verdad con un sentido empírico y la filosofía un poco loca. Especulaba y deducía sin ningún argumento. Por tanto, al final decidieron separarse. Durante la época de separación de las culturas, hubo una reinvención de la universidad. ¡Wow! Sí, como ámbito de reconocimiento y reproducción. Las facultades se dividieron por disciplinas, en departamentos y cuyos conocimientos se leían en títulos de revistas y en las bibliotecas, así como también se asociaron los profesionales de los diferentes saberes. A lo largo del siglo XIX se conformó la sociología, la ciencia política y la economía. Se consideran dichas denominaciones a tres criterios básicos de la delimitación. En primer lugar, el pasado presente. La segunda demarcación, la civilización al resto del mundo. Y por último, la división nomotética. Ahora les voy a contar sobre los aspectos que marcaron hito histórico en las ciencias sociales. ¡Sí! ¡Cuéntanos! Por un lado, la diferencia histórica entre pasado y presente. La historia y el trío nomotético se preguntaron: ¿Qué? ¿cómo llegar a la verdad de forma científica? La historia se documentó en hechos pasados y el trío entre sociología, ciencia política, economía buscaron la verdad mediante datos cuantitativos. Dato curioso. 5 países lideraron la sociología del conocimiento y fueron Francia, Gran Bretaña, Alemania, las Italias y Estados Unidos. ¿Y por qué? Pues porque ellos tenían razones ideológicas. Pero estos 5 países no eran el mundo entero. Por eso se vio la necesidad de que hubiese un nuevo saber para conocer el mundo primitivo. ¿Y cuál era el saber? Ese saber era la antropología, pero también hubo otra necesidad de estudio, con una mirada religiosa, las llamadas ciencias orientales, las cuales permitieron descentralizar la civilización al resto del mundo. Un tercer aspecto dominante fue la ideología del liberalismo y con ello la relación del Estado, el mercado y la sociedad como fuentes de estudio de la ciencia política, la economía y la sociología. ¡Oh! Es decir, las ciencias sociales. En 1945 el mundo cambia tras la Segunda Guerra Mundial, estableciéndose los Estados Unidos como la fuerza dominante a nivel económico, político y cultural. Por cerca de 15 años llega a ser de modo literal y numérico dominante también en el mundo de la ciencia social. Desde 1945 se ha producido un incremento en progresión geométrica en el número de universidades, de profesores universitarios, de estudiantes y de estudios de posgrado. También recuerdo que en 1945 las universidades de la época, a partir de la segregación del conocimiento, tenían un principio organizativo de esta división tripartita: las ciencias naturales, humanidades y las ciencias sociales. En este punto vemos un enfrentamiento entre filosofía y ciencia. ¡Uy! Ya se veía venir desde el siglo XIX. ¿Saben qué me parece importante también en esa época? ¿Qué? Que la fuerza dominante era Estados Unidos. Paralelamente hubo una expansión económica y en simultánea las universidades vieron la necesidad de especializar los saberes,
relativos a la economía, la política y la cultura. Por ejemplo, en sociología se profundizó en política, historia y economía. Pero esto causó problemas en el estudio de estas áreas. Es importante tener en cuenta que en la década de los 60 la reconceptualización se posicionó en las ciencias sociales como un movimiento crítico de renovación de conocimiento. Más adelante, en 1968, se evidenció que hubo otra necesidad con base a lo social, a lo que los estudiosos le llamaron los pueblos olvidados. ¿Los pueblos olvidados? Sí, la mujer, las negritudes y lo marginal. Así seguía la historia de la internacionalización y la expansión de saberes. ¡Oh, sí! Y ahora, hacia los años 70 y 80, fue un importante periodo por la transformación de las ciencias naturales, que hasta esa época eran exactas, pero la variable del tiempo hace que todo cambie, y en este sentido se aproximen a las ciencias sociales. Pero, sin embargo, el tema científico se debía fortalecer. Después de toda esta historia, nos preguntamos, ¿qué clase de ciencia social debemos construir? ¿Qué clase de ciencias sociales debemos construir? Una ciencia social transdisciplinaria, pluralista y universal. A nivel académico y profesional, fortalecer los grupos de investigación con temas particulares que fomenten nuevos conocimientos con bases científicas a nivel de construcción social. En este sentido, se debe emprender un proceso de apertura amplio hacia la investigación y la enseñanza de todas las culturas en la búsqueda de un universalismo de forma pluralista, renovado, amplio y significativo, empujando a las ciencias sociales a combatir la fragmentación del conocimiento, logrando un grado significativo de objetividad en la realidad social. Aún recuerdo al final del siglo de las luces y durante el siglo XIX, cuando las culturas de la ciencia y la filosofía discutían por el conocimiento, la ciencia en busca de la verdad con un sentido empírico y la filosofía un poco loca, especulaba y deducía sin ningún argumento. Por tanto, al final dijo, escucha. Adelante, en 1968 se evidenció que hubo otra necesidad con base a lo social, a lo que los estudiosos le llamaron los pueblos olvidados. ¿Los pueblos olvidados? Sí, la mujer, las negritudes y lo marginal.